proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo. Nuevas son cada mañana. Entrevistas, comentarios, reflexiones. Todo desde una perspectiva bíblica. Bienvenido. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Somos un centro médico donde atendemos lesiones de hombro, rodilla, cadera, fractura, esguinces, pequeñas articulaciones como manos, pie y tobillo. Atendido por los doctores Jorge A. Garza Mendoza y Francisco J. Siller González. Estamos ubicados en Plaza Villa Alta, cuarto piso, interior 408, frente a Costco. Si deseas una consulta o mayor información, comunícate a los siguientes teléfonos: 844-136-5266 y 844-136-5271. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Un nuevo día empieza, la sintonía suena, el corazón despierta, a su palabra espera, sabiduría hallamos, Jesús nos guía y cuida nuestros pasos. Nuevas son cada mañana, con el pastor Román García. Bienvenido seas a escuchar palabra de vida eterna. Nuevas son, qué alegría. Suena la radio con el pastor Román
escuchar. Nuevas son cada mañana con el pastor Román García. Ricardo, gracias, muy buenos días. Gracias a Dios, nuevamente aquí estamos en Nueva Son cada mañana. Les saluda al pastor Román García. Es siempre un gusto poder llegar a todos ustedes a través de Neuma Multimedia en este tiempo que lleva por nombre Nueva Son cada mañana. En este día, viernes 24 de octubre, dándole la gloria y la honra al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, y ya listos, ya dispuestos, acompañando y dejándose acompañar por cada uno de ustedes, ¿verdad? En este día grande es la misericordia de Dios, grande es su fidelidad. Pues hoy contentos, agradecidos con Dios y también compartiendo este tiempo con nuestro hermano Ricardo Cuellar, que ya se está reincorporando aquí. Ricardo, ¿cómo estás? Bien. Buen día, gracias al Señor, un nuevo día, por la gracia del Señor. Tengo aquí en Mateo capítulo 5, versículo 3, y dice de la siguiente manera: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos pertenece, según nuestro Señor Jesucristo, o primeramente dice, bienaventurados, ¿verdad? Los pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos. A Dios le ha placido entregar el reino a aquellos que son pobres de espíritu y han visto en Jesucristo la riqueza, han visto en Jesucristo la suficiencia, en la obra de Jesucristo la plenitud de lo que se requiere. Y por eso nuestra esperanza y nuestra confianza está en Él, ¿verdad, Ricardo? Somos bienaventurados si somos pobres
y o humildes de espíritu. ¿Por qué? Porque es la forma de que se nos da la entrada al reino, poniendo nuestra confianza en alguien más. No tenemos la esperanza en cumplir, sino tenemos la esperanza y el gozo de vivir en aquel que cumplió, de vivir en aquel que es a lo que eso se le llama la vida en el Espíritu. Nuestra suficiencia está en el Señor Jesucristo. Y ya más que listos, mi hermano Ricardo, para comentar la palabra. ¿A dónde nos vamos a ir? ¿Qué vamos a leer? ¿En dónde quieres, dónde el Señor te ha traído tu mente y corazón, por favor? Hemos estado leyendo Malaquías. Y me llama la atención cómo empieza Malaquías. Muy bien, el libro de Malaquías, ahí antes de Mateo, ¿verdad? Sí. ¿Específicamente qué capítulo? Pues es el capítulo 1. Sí, sí. Me gusta las preguntas que el Señor hace. Por ejemplo, aquí en el 1:2 dice: yo os he amado, dice Jehová, y dijiste: ¿en qué nos has amado? ¿En qué nos amaste? Ajá. ¿No eres Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere: nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edifican y yo destruiré, y les llamaré territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán, y diréis: sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Amén. Cómo Dios le dice a su pueblo, a Israel, o sea, yo te he amado. Amén, amén. Pero el pueblo dice: ¿en qué? ¿En qué nos amaste? ¿En qué? O sea, sin vergüenzas. El pueblo le pregunta: ¿en qué? ¿En qué nos amaste? Sí. Es muy común que el pueblo de Dios, nosotros, hablo del pueblo de Dios, cuando el Señor trató con Israel, y ahora de nosotros, en que a nuestra alma se le olvide lo que el Señor hace por nosotros, ¿verdad? Dice un salmo: bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser, y no olvides. Se le olvida. He escuchado algunas personas decir, saludos a todos ustedes que están compartiendo: Chuyun Díaz, Alma Crespo, Jessy Segura, Juan Tobías, Ana Karen, José Caballero, gracias por compartir y estar con nosotros. Rosy Ramírez, buen día, buen viernes para todos. Se nos suele olvidar lo que Dios hace. Penosamente, en esta naturaleza caída estamos tan ensimismados que siempre estamos esperando más y más y más, y estamos tan enfocados en nosotros que una vez que hacen algo por nosotros se nos olvida lo que hicieron, porque ahora queremos que hagan otra cosa. Y he escuchado a mucha gente decir que no es el mismo Dios, el Dios del Antiguo Testamento, que el del Nuevo Testamento, pero no tienen referencia bíblica, ¿verdad?, o conocimiento escritural para decir eso, porque Dios, siendo uno mismo, se testifica tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y una de las características que se dice, o que algunos mencionan de Dios, es que el Dios del Antiguo Testamento era como muy justiciero, como no es algo que comparto, ¿verdad? Pero he escuchado decir esto como alguien que a justicia, que es muy duro, que es muy severo, pero la gran realidad es que es un Dios que amó, es un Dios que ama. Amén. Como Jesucristo también hace justicia, ¿verdad? Y llevará a juicio todas las cosas. Entonces, a veces no hay ese entendimiento de que es el mismo Dios, ¿verdad? Aunque somos dos pueblos y de los dos hará uno solo, o hace uno solo en Cristo, no se tiene esa concepción. Pero aquí la plática que tiene el Señor a través de su siervo Malaquías es
es al pueblo que le sirve, porque Malaquías está dirigido a un pueblo que sirve a Dios, ¿verdad? Imagínate que ese pueblo dice, ¿y en qué nos amaste? Dices, pero ¿cómo me vas a decir tú eso, verdad? ¿Cómo me vas a decir ¿en qué me has amado? ¿En qué me has amado? No tiene. Y aquí pone el caso de Edom, ¿verdad? Esaú. A Jacob amé y a Esaú, que es Edom, dice, aborrecí. Nos dice Cristian Josué Gaona, bendiciones, pastor, oración por mi hermano Prometeo Gaona de Lara, que sea libre de adicción. Amén. Vamos a orar que así sea. Juan de la Rosa, recuperación. Por mi tío Juan Manuel de la Rosa, liberación de vicios. Gracias por compartirnos, Josué. Claro que sí lo vamos a hacer. Si puede ser dentro del programa o incluso fuera del programa. Te agradecemos que nos escribas. Y simplemente este hecho, ¿verdad? ¿En qué nos amaste? Y el Señor dice, ¿cómo que en qué? A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y eso es algo de las cosas que más tienen que quedar como que plasmadas en nosotros. Mira lo que dice Romanos 9:13, por favor. Romanos 9:13, y yo voy a ir a Isaías 34. Isaías 34. ¿Pero qué dice Romanos 9:13? Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ese es el testimonio que Dios ha dado desde la antigüedad. No está escrito, bueno, está escrito en Romanos, pero también lo dice Isaías 34. Vea lo que el Señor está testificando ahí en el capítulo 34. Porque en los cielos embriagará mi espada, he aquí que descenderá sobre Edom, en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, grosura de riñones, de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra y gran matanza en tierra de Edom. En este juicio que señala Isaías, habla de un juicio para Esaú, que es Edom. Edom, que está testificado que fue aborrecido, tiene una razón de ser, no es de gratis, ¿verdad? Si vamos a los hebreos, mira lo que el Señor nos va a testificar a través de por qué el Señor aborreció. Primero, porque conoce todas las cosas, pero por qué aborreció a Esaú. Y el capítulo de los Hebreos nos explica un poquito cuáles eran las características de Esaú, que es Edom. Dice en el verso 15 del capítulo 12:15 de Hebreos. Miren bien. 12:15. Lo mencionaba incluso creo que el pastor Javier en la semana. Miren bien, no sea que alguno de ustedes, deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Si pudiéramos ubicar a un personaje con raíz de amargura, si pudiéramos encontrar a un personaje con estas características, definitivamente es Esaú o Edom, es el mismo. Dice verso 16, no sea, miren bien, no sea que haya algún fornicario o profano, alguien que fornica o alguien que trata sin corresponder lo santo. ¿Quién es el profano? El que manipula lo que es santo. Entonces dice, no sé que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Esaú o Edom era el que le correspondía la primogenitura. Sí. Esaú fue el que menospreció. ¿A mí para qué me sirve? O sea, nunca encontró el valor de las promesas de Dios. Por eso ahorita que decíamos que no se nos olvide lo que Dios ha hecho, que no estemos tan ensimismados, que dejemos de ver el amor de Dios para nosotros. En el caso de Esaú, así fue desde un principio, no le dio valor
¿verdad? A ser primogénito, no le dio valor a la promesa, no le dio valor a la herencia. Dice, no se haya que algún fornicario profano, y el ejemplo, Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y dirían algunos de acá, ni siquiera por una carne asada, que nada se compra, por un plato de lentejas. Porque es más importante su vientre que la obra y el propósito de Dios. A mí, en estos días que estábamos meditando en esto, Jesse me preguntaba y me decía, ¿por qué dice que a Jacob y a Esaú aborreció si eran hermanos? Sí. Y yo le comentaba eso, le decía, es que Esaú despreció lo que Dios le había dado. Sí. Y Jacob lo deseaba. Amén, lo anhelaba. Jacob lo deseaba y dice, ¿por qué o cómo infieres eso? Le dije, porque Jacob, cuando vio la primera oportunidad, le dijo, te cambio la comida por la primogenitura, por eso que Dios te ha dado a ti. Sí. Y yo le ponía ejemplo, le digo, cuando tú quieres algo que tiene, por ejemplo, yo le ponía un ejemplo, le digo, si yo tengo una pieza de pan y tú sabes que ya en la tienda ya no hay, le digo, y tú la quieres, y sabes que si me dices así, yo te voy a decir que no, porque yo también la quiero. Le digo, pero si tú te preparas un café y yo, qué rico café me das, tú me vas a decir, te lo cambio por el pan, porque es algo que tú anhelas. Le digo, a lo mejor es muy burdo mi comparación. Le digo, pero Jacob anhelaba esa primogenitura, anhelaba tener eso que no tenía. Sí. Y Jacob lo despreció de tal manera que Saúl lo despreció de tal manera que dijo, a mí de qué me ha servido. Si no le valoró. Que si nos volviéramos a la plática de Malaquías, dice, ¿de qué sirve que humillemos nuestro corazón y le sirvamos? O sea, era el sentir de Saúl se volvió el sentir del pueblo que servía a Dios. ¿Y de qué sirve? ¿Y todo para qué? Aquí nos dice Alma Crespo, pastor, pido sus oraciones por mí, ya que un hombre malintencionado quiere dañar a mí y a mi hijo. Claro que sí, vamos a orar, de hecho lo vamos a hacer antes de que acabe el programa, acuérdame, Ricardo, ya tenemos 2 peticiones de oración. Pero las características de Esaú, las características de Edom, son de alguien que se amargó, son de alguien que se frustró, son de alguien que no valoró la bendición de Dios sobre sus vidas. No entendió y al contrario menospreció. Entonces, la Biblia dice que no nos engañemos, lo que sembramos es lo que cosechamos. Ese aborrecimiento que Dios manifestó a Esaú y que lo testificó, ahorita lo leías en Romanos, lo leíamos en Malaquías, lo podemos leer, lo vimos en Isaías. O sea, ese aborrecimiento corresponde al corazón de Esaú, que dice que era fornicario y que era profano, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos en las Escrituras, nos deja ver el Señor, las características de Edom, que es Esaú. La palabra Edom es intenso, alguien que es intenso, rojo el color. Esaú se convierte en Edom, y que es un pueblo con el cual Dios siempre estará indignado. De hecho, así lo leímos. Dice, y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. O sea, la actitud de Edom, que es Esaú, es siempre la misma con respecto al Señor. Siempre con menosprecio, siempre con ese grado de ser un tipo profano, de ser un tipo que es fornicario, que por cualquier cosa, en este caso, por un plato de lentejas, vendió las promesas que recaían sobre su cabeza. Entonces, el Señor, cuando se le manifestó a Moisés, había dicho, tendré misericordia del que tendré misericordia. ¿Por qué tienes misericordia? Porque tengo misericordia. Bueno, el tener misericordia es un acto totalmente divino, es un totalmente en la soberanía. Pero el aborrecer, aunque también es un acto soberano, a Jacob amé y a Esaú aborrecí, aunque también es un acto
donde Dios decide, pero corresponde a la actitud de Esaú. Corresponde a lo profano que es Esaú. Entonces, el escritor de los Hebreos dice, no sea que haya algún fornicario o profano, y viene hablando de la amargura, viene hablando de aquella que estorba y que no deja que muchos alcancen la gracia. Sí. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una, fíjate lo que destaca el escritor, o sea, ni siquiera fue por un año de comida, o de aquí en adelante tú me vas a guisar, no, por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabes que aún después, deseando heredar la bendición, ya era de él. Pero después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Ese es el punto. Dios aborreció. Fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Fíjate hasta qué amargo debió haber llorado este Esaú, que es Edom, para decir la procuró con lágrimas, y después era un odio hacia su hermano, era en todo tiempo un corazón contra su hermano, aunque aparentemente hicieron las paces. Voy a buscar aquí un profeta. Aunque aparentemente hicieron las paces, nunca fue algo que se subsanó, siempre estuvo en el corazón. Siempre estuvo en el corazón de este hombre. ¿Por qué? Porque nunca logró conciliar. Es lo que decía el pastor Javier ayer, o sea, se quedó esa raíz de amargura. No, o sea, por más que quiso conciliar, por más que quiso arreglar, imagino yo que la raíz ahí estaba. Y brotaba esa raíz de amargura. O sea, no, es algo que no nos deja. Sí, así es. Por eso en Hebreos lo menciona. Sí, así es. Es algo que no va a cambiar. Y dice el Señor, siempre indignado con ese pueblo, ¿verdad? Mira lo que dice, por ejemplo, Abdías. Jehová es mi padre, significa Abdías. Que Abdías, aunque es un profeta muy cortito, ¿no? Es un solo capítulo, es una profecía sobre Edom. Volvemos que Edom es Esaú, no olviden eso, ¿eh? Y eso lo dice la Escritura, no lo digo yo, ¿verdad? O sea, no es yo el que doy esa interpretación, lo dice la palabra de Dios. Pero si nos fijamos, Abdías es un profeta de los últimos tiempos, de lo que va a ocurrir. Por ejemplo, nada más para tener el dato, en Génesis 36.1, no lo vamos a buscar, Génesis 36.1 dice, estas son las generaciones de Esaú, dice, el cual es Edom. No hay que olvidar que en la Biblia en muchas ocasiones los nombres cambian o evolucionan, ¿verdad? De Abraham a Abraham, de Sarai a Sara, o Sara a Sarai, de Jacob a Israel. Y en el caso de Esaú, Esaú se convierte en Edom. Esaú es Edom, dice Génesis 36.1, cuando da la genealogía. Ahora, fíjate lo que dice Abdías. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levántense y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. Mira lo que dice el verso 3. Pregunta Alfa Brillanti, ¿Edom es Esaú en toda la Biblia? Sí. Lo dice Génesis 36.1. Génesis 36.1 dice que Esaú es Edom. ¿Está bien? Entonces,
no pueden dejarlo de lado porque es un familiar de Israel. Pues Jacob y Esaú son dos hermanos, pero que nunca se sanó el corazón de Edom, aunque se reconciliaron. ¿Te acuerdas que Esaú no mató a Jacob? Cuando no, ¿cómo crees? ¿Y qué son todos? Le enviaba regalos. Así es, le envió regalos. Pero si nos fijamos, la profecía, y esta es una de las últimas, esto es escatología, Abdías, es de lo último que va a acontecer, que incluso hoy tenemos estudio a las 11, espero que sí lo pueda tener porque tengo otra actividad, espero que sí podamos tener el estudio a las 11 de la mañana, si no, nada más ahí comprensión. Pero dice en el verso 3, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que vives o que moras en las hendiduras de la peña, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si ustedes leen todo esto, lo que pensaba Edom de sí mismo, yo estoy en las alturas, yo estoy en la peña. ¿Por qué? Porque Edom vivió entre los escarpajes, ¿verdad?, de las montañas. Y ¿quién me va a alcanzar acá? ¿Quién me va? Entonces Edom se vuelve un enemigo de Israel, irreconciliable, porque esta profecía es hasta los últimos tiempos. Ahora, aquí dice Abdías, ¿por qué este juicio? De hecho, Abdías solamente trata del juicio contra Edom, no trata de otro tema. Ahorita veíamos en Isaías cómo Isaías profetiza juicio contra Edom, pero Abdías per se es directamente contra Edom. Pero en el verso 10 dice, por la injuria a tu hermano te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. ¿Qué hizo Edom en su amargura? ¿Qué hizo Edom en su coraje, en su frustración? Dice, el día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército. ¿Cuál ejército? A Jacob. Aquí dice, por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Porque cuando estaba siendo llevado cautivo Jacob, mira cómo estaba el corazón de Edom. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Es decir, Edom no se involucró, Edom no los llevó cautivos, pero dice, tú eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano. O sea, Dios juzgó a Israel por justicia. Sí. Obviamente, Dios no hace nada a capricho, ¿verdad? Está hablando de cuando fue la cautividad, así es la cautividad de Babilonia. Así es. Y dice, pues, no debiste haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron. Ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de la calamidad. O sea, ellos aparte vinieron y despojaron. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen. Los que ellos venían escapando, su hermano los seguía en vez de ayudarlos. Sí. Ahora es su hermano, es Esaú, es Edom. Por eso, cuando dice el Señor, a Jacob amé y a Esaú aborrecí, mira el corazón de Edom, mira el corazón de Esaú. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Entonces, esto que lleva un juicio sobre Edom. Pero si nos fijamos, es que Edom nunca cambió.
Esaú nunca cambió. Si bien es cierto que hubo cierta reconciliación física, material, de su hermano, o sea, Jacob, a ver si quedamos claros en esto, Jacob y Esaú sí se reconcilian. Pero la descendencia de Edom, que es Esaú, la descendencia siempre siguió mirando con malos ojos. Es como que se arreglan los tíos, pero los primos ya no se ven. Y de ahí para adelante, ese pueblo, ese Esaú, ese Edom, nunca va a soltar la amargura, nunca se le quitó lo profano, nunca se le quitó lo fornicario. Pero se ensañó contra su hermano. Y por ejemplo, si recordamos cuando la mamá de Jacob y de Esaú decía, ay, qué bueno que mi hijo se casó con una extranjera y no se casó con él aquí. Pues Esaú fue y se casó con las de ahí. Y dice que provocó amargura en el corazón de su madre. Es decir, todo lo que te decían, esto no, porque mira cómo le ha ido a tu hermano, mejor así. Pues voy a hacer todo lo contrario. Y esto es muy peligroso, voy a explicar brevemente, porque mucha gente no entiende lo que Dios ha hecho por ustedes. No hemos valorado, es una de las cosas que es muy terrible, la ingratitud, el menosprecio. Por eso Dios está reprendiendo en Malaquías diciendo, oigan, el punto de referencia es Jacob y Esaú. No está escrito que a uno amé y a otro aborrecí. Y mira cómo le ha ido al que aborrecí. Y ustedes me dicen que en qué los he amado. Sí. Fíjate qué duro. Porque entonces el pueblo, los levitas, los servidores de Dios, estaban adoptando el mismo corazón de Esaú que es Edom. La misma soberbia. ¿Verdad? Y la palabra de Dios no cambia. Que Dios dice que Él mira... Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. O sea, eso no ha cambiado, ni va a cambiar. Por eso el pueblo de Dios, primero dice Pablo a los romanos, que no nos jactemos. Si somos ramas silvestres, ¿por qué nos vamos a jactar contra Israel? Porque ahora ya no es Jacob. Ahora es la iglesia y Jacob. O sea, la primogenitura la tenía Esaú, que es Edom. Pero no la valora, ¿y a quién se la da? A Jacob. Jacob llegó a un punto, no siempre fue así, donde se ensoberbeció, donde miró a los pueblos por debajo. Y luego entonces ahora entra la iglesia, porque es un tiempo de la iglesia. No me malinterprete, Dios no ha desechado a Israel, pero hoy la iglesia estamos siendo salva. Pero la iglesia está llegando a un punto donde se está ensoberbeciendo, donde está entrando la apostasía. No, nosotros, sí dice el Señor, no has aprendido. Mira a Esaú, mira a Jacob, y ahora tú. Por eso los tiempos finales tienen que ver con la manifestación del hombre de pecado, pero con la apostasía de un sector de la iglesia, que es muy grande, que se va a mover de ese corazón contrito y humillado, que se va a volver de ese corazón que reconoce. Por eso nosotros no podemos permitir, ayer se decía, que el amor se enfríe, no podemos permitir que nuestro corazón cambie respecto al Señor Jesucristo. No podemos permitirlo, porque eso ya ha ocurrido, es un espíritu que plaga las vidas. Y vuelvo a insistir, si bien es cierto que Esaú se reconcilió con Jacob como hermanos físicamente, no así la descendencia. No así la descendencia. Y la descendencia, bueno, en Abdías nos menciona que aún en los últimos tiempos, saludos a nuestra hermana Aquina, que también nos saluda, Miriam Ulloa, gracias a todos ustedes, Dios los bendiga. A nuestro hermano Alex también le mandamos un saludo. Alfa Brillante pregunta que si Edom es Esaú en toda la Biblia. Sí, cuando lees de Edom es Esaú, cuando lees de Esaú es Edom. Ahora, no hay que olvidar que Edom ya se volvió un pueblo, se vuelve gente con un corazón de fornicario, profano, de amargura, de rencor, de odio, de escarnecer a su hermano en el tiempo de la... Digo, Dios puede juzgar a cualquiera, pero que todo vaya
todavía vayas y hagas burla, ¿verdad? Y lo escarnezcas, eso ya no obra en la justicia, ¿verdad? Por eso la Escritura dice que uno tema cuando Dios arranca las ramas naturales y nos injerta a nosotros, pues no te ensoberbezcas, ¿verdad? Sí. Y muchos hoy en día llegan a esa soberbia, porque a final de cuentas Edom es la figura de un espíritu que se levanta contra Israel y que de hecho, lo voy a decir con mucho cuidado, se vuelve anticristo. Anticristo. Y entonces a veces los mismos que habían sido tus hermanos en la fe, los mismos cuando se apartan del Señor, se vuelven anticristos. El espíritu de Edom es un espíritu de anticristo, ¿verdad? Hoy en día. Saludos, Ulises, gracias igualmente. Se vuelve un espíritu de anticristo. Lo dice el apóstol Juan, ¿verdad? ¿Qué dice el apóstol Juan? Que estaban en nosotros, pero salieron de nosotros. Es que ese es el riesgo de todo aquel que no logra reconocer la obra de Cristo, que no logra valorar la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En el capítulo 4 de 1 de Juan, dice del 1, ¿puedes leerlo en adelante? Sí. Dice 1 Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probaos los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Amén. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Entonces, dice que no creamos a todos los espíritus, porque muchos falsos profetas han salido de nosotros, ¿verdad? Muchos falsos profetas. El apóstol Juan escribe cómo el anticristo es un espíritu que se impregna a los hermanos que se mueven. Por eso no vendrá el anticristo sin que venga la apostasía, porque mucha gente que estuvo en Cristo, muchos que tenían la bendición, dice que Esaú la procuró con lágrimas. O sea, tú te puedes imaginar, el diablo ya sabe cuál es su destino. Tú te puedes imaginar cómo el diablo ahora anhela lo que no tiene. Cómo lo ha de llorar, cómo lo ha de sufrir, pero no lo tiene. Y así muchas personas cuando se mueven del Señor participan del espíritu del anticristo. Esto está en todas las escrituras, ¿verdad? Cómo estaban en nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Pero por qué? Porque manifestaron finalmente un corazón como el de Saúl. Manifestaron un corazón que nunca resolvió, vamos a decirlo así. Nunca logró perdonar o nunca logró entender la gracia de Dios. Esto, insisto, está plagado en las escrituras. Mira lo que dice 1 de Juan capítulo 2. Estamos vinculando ahora el espíritu de Edom con el espíritu del anticristo. ¿Sale? A Jacob amé y a Esaú aborrecí, que es Edom. Dice en el 2:18, 1 de Juan 2:18. Hijitos míos, ya es el último tiempo, y según ustedes oyeron que el anticristo viene, así ahora han surgido, ¿cuántos? Muchos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Muchos, no uno, muchos. Salieron de nosotros. Pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Dice más adelante, versículo 22. ¿Quién es el mentiroso
sino el que niega que Jesús. Bueno, ya hay gente que hoy en día no reconoce a Jesús. No reconoce que es el Mesías, no reconoce que es Dios encarnado. Ahora quieren ir más en pro de la ley. Ahora dicen, no, vamos a volvernos a los ritos. ¿Es en serio? No, Él es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Eso ya es anticristo. Eso ya es del corazón de Edom, de Esaú. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Mesías? Este es anticristo. El que niega al Padre y niega al Hijo. Hay gente que dice, yo no creo en el Padre, los unitarios, solo en el Hijo. Eso es espíritu de anticristo. Y hay otros que dicen, yo no creo en el Hijo, solo en el Padre. Eso es espíritu de anticristo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Es decir, que este espíritu de Edom, de Esaú, es un espíritu, vamos a llamarle familiar en el pueblo de Dios. El anticristo se abastece de todos los que terminan negando a Jesús. Entonces, imagínate lo riesgoso, imagínense, amados, lo riesgoso del corazón de Esaú, del corazón de Edom, cuando el Señor le dice, espérame, a este amé y a este aborrecí, y hay una razón, ¿verdad? Ya la dijimos. Nunca valoró, nunca le dio, porque no fue una sola vez, ¿verdad? Fue una tras otra y tras otra. Pero él, claro que cuando ya lo vio perdido, ahora sí lo quiso recuperar, ¿verdad? Con lágrimas, dice. Pero el punto es que Dios le está diciendo eso a Jacob, porque ahora Jacob estaba teniendo un corazón inclinado al de Esaú. ¿En qué nos amaste? ¿En qué te hemos robado? Por demás está servirte. O sea, tú también te vas a poner como aquel. Que es algo que suele ocurrir en el pueblo de Dios. Cuando nos sentimos, no me reconocieron, a mí no me dijeron, no es. Eso ya empieza a mover, es una estrategia del diablo, empieza a mover para luego hacerte negar a Jesús. Y es diabólico, es totalmente diabólico, porque la promesa era el primogénito. Sí. La promesa era de él. Pero nunca le dio el valor. Sí, no lo valoró. Nunca le dio el valor, ¿verdad? Entonces, un día lo vende por un bocado, por un plato de lentejas, pero él se da cuenta de las consecuencias. Cuando el papá quiere darle la bendición, él se va de cacería, porque era cazador. Y la mamá, que prefería al Jacobín, ¿verdad? Le dice, no, mira, mátate un cabrito, yo lo preparo y se lo damos. Y entonces, aunque el papá no veía, está siendo dirigido por Dios para darle la bendición al que no aborreció, al que sí la valoró. Porque ahora, si hablamos un poquito del espíritu de Esaú, y eso habla un poquito, viendo Isaías, viendo Romanos, viendo Abdías, ¿qué otro pasaje vimos? Hebreos. Piensa un poquito en los Salmos. Salmos habla algo maravilloso de Jacob. En el Salmo 24, Salmo de David, cuando dice de Jehová la tierra y la plenitud del mundo y los que en él habitan, él la fundó, él la firmó, pues todo gloria a Dios, ¿verdad? Pero fíjate el corazón ahora de Jacob. Es un corazón del cual tenemos que aprender. No en el tiempo de Malaquías. En el tiempo de Malaquías ya se andaban revelando. Pero en el capítulo 24, versículo... vamos a leer los 6 primeros versículos, por favor. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ajá. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá del monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo?
el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Ajá. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Muy bien, hasta ahí voy a contestar una pregunta. Nuestra hermana Clara dice, ¿qué implica hoy en día ser primogénito? Mucho, pero en un sentido espiritual. Qué bueno, los que somos primogénitos, yo soy primogénito y doy gracias a Dios por eso. Y cuando entendí el valor del primogénito dije, Señor, yo no voy a vender mi primogenitura. Pero hoy sabemos que los primogénitos somos todos aquellos que optamos por Cristo. Amén. Porque Cristo es el primogénito. De tal forma que en Hebreos 12, donde estábamos hace ratito, decía que nos hemos acercado a la reunión de los primogénitos. Entonces no habla meramente porque nacieron primero, abrieron matriz, sino porque los primogénitos somos aquellos que nos identificamos con el primogénito. Entonces implica mucho, pero es en un sentido espiritual. Todo lo que le hablaba al Antiguo Testamento es sombra y silueta de lo que hoy es el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, yo soy primogénito de 3, soy el primogénito, pero más que ese valor, mi valor está en identificarme con el primogénito. Aunque, pues, no hubiera querido ser el segundo, o el tercero, o el cuarto, así no me tocó ser el primero. Entonces, sí tiene valor, sobre todo si se anhela. Y Jacob nos va a mostrar lo que estoy explicando en respuesta a nuestra hermana Clara. Jacob es hermano gemelo o cuate de Esaú. De hecho, uno nació antes que otro por minutos. Dice que se peleaban. Se peleaban desde el vientre, ¿verdad? Y entonces pudiéramos decir que los dos, podemos decir, pero no es así, los dos abrían matriz porque eran los primeros hijos. Fue un embarazo múltiple, ¿verdad? Sí. 2 en un solo embarazo. Entonces, pudiéramos decir que viene dentro de lo primogénito, pero el que abre matriz es Esaú. Sí. Ahora, pero Jacob siempre tuvo el corazón de primogénito. Y lo voy a explicar cómo. Aquí lo que acaba de leer, de Jehová es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan, él la fundó, la afirmó. Tal es la generación, dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? Aquí está la congregación de los primogénitos. ¿Quién subirá? Él. ¿Quién es él? No dice los. ¿Quién subirá al monte santo? ¿Quién entrará? El primogénito, Jesús. El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él, ¿quién es él? Jesús, el primogénito. Jesús es el primogénito con el cual se pelea Jacob. Jacob, cuando él precisamente viene del problema de con el suegro y con el hermano, y él se encuentra solo, se pelea con el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová es el primogénito, es Jesucristo. Y él se pelea por la bendición. Sí. No te soltaré. No te suelto hasta que no me bendigas. Ese corazón lo hace primogénito. Porque luego podemos estudiar que se peleó con Jesús, con el ángel de Jehová. ¿Cómo sabemos esto? Porque cuando termina la pelea, él dice, vi a Dios y no morí. ¿Con quién estaba peleando? Con el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Jesucristo. Amén. Es Dios como mensajero y es Dios como Padre inamovible, ¿verdad? Entonces, él se pelea porque él quiere la bendición. Y el verso 6 da la clave. Así como el primogénito, el limpio de manos, el que no ha elevado su alma ni ha jurado con engaño, el que va a recibir bendición y justicia, así como él, 6, es la generación de los que le buscan a él. Así como él, esa es la generación de los primogénitos. De los que buscan tu rostro, ¿qué quería Jacob? El rostro de Dios. Sin darnos cuenta, Jacob estaba peleando por el rostro
de Dios. Eso es lo que él quería. De los que, saludos a nuestro hermano Jaime, bendiciones, buen día. Dice, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. De los que buscan tu, tal como él, es la generación de los que lo buscan. Pero hay alguien que dice, esta escritura no solo dice de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob, sino dice de los que buscan tu rostro como lo hizo Jacob. ¿Y cómo lo hizo? Que cuando vio la oportunidad, dijo, no lo voy a soltar. Bendíceme. ¿Cómo te llamas? Y eso es real. Cuando él pudo reconocer quién era él, el Señor lo transformó. ¿Qué es lo que pasa a nosotros? Si no reconocemos que somos pecadores, ahí no hay nada. Si no hay un arrepentimiento, no va a haber nada. Porque tenemos que reconocer. Ahora, Jacob entra en la congregación de los primogénitos porque tenía un corazón por el primogénito. Y porque él peleaba por la bendición. No te suelto hasta que, imagínate que en esa edad pudiera alguien pensar, suéltame, no te suelto. Y lo descoyuntaron. Sí. O sea, la lesión que le causa Jesús, el ángel de Jehová, a Jacob no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Ya no volvió a caminar igual. Sí, caminaba diferente. Que es lo que también causa el enfrentarnos con el Señor. El rostro de Dios cambia un caminar, ¿verdad? Entonces, esta es la generación de los que le buscan como lo hizo Jacob, que a veces nosotros menospreciamos. Que es algo con lo que yo constantemente veo corazones en la iglesia, así y allá, y digo, no están entendiendo, no valoran, no aman, no lo quieren, no lo anhelan. O sea, nos ponemos en el papel de Esaú, una generación contra la cual el Señor siempre está indignado, y que, insisto, en Abdías, en la última profecía, van a acabar ahí un juicio sobre Edom, pero que termina siendo el espíritu del anticristo. Gente que estaba, gente que pertenecía, pero luego cambia su postura y que terminan negando. Y dice Juan, estos son anticristos. Ya hay muchos, por eso sabemos que es el último tiempo, porque tenían la bendición y como dijo el cronista, era suya y la dejó ir. Y ese es el punto, que ahora viven toda su vida con ese pensamiento, con ese corazón, atacando a los cristianos, atacando a Israel, atacando las escrituras, no, esto no es, las cambiaron, a todo. Y luego llegan a decir Jesús no es el Cristo. Y si no lo dicen, terminan circuncidándose, negando así a Cristo. Y se vuelven, ¿qué? Anticristos. ¿Ves lo que dice la escritura? No lo dice de otra manera. Por eso a veces no entendemos. ¿Cómo? Pero si estabas aquí. Pues sí, pero Caín mató a Abel. Sí, pero Esaú hubiera matado a Jacob. Y su descendencia, de hecho, sí mató a la descendencia de Jacob. Se burló, se ufanó, ¿verdad? Se aprovechó, escarneció a su hermano y decía, no debiste. Entonces tenemos uno que menosprecia y otro que no te suelta. Por eso Dios le dijo a Jacob, no te soltaré hasta que no te cumpla lo que te he dicho. Porque el que no nos suelta es Él. Sí. Pero en el momento de la oportunidad, por eso digo, yo oro por la iglesia, que Dios nos ayude a entender las oportunidades, a valorar los tiempos, cuando el Señor nos llame a oración, a estar ahí y no menospreciarlo. No ser como la mujer de los cantares que, pues sí, ¿verdad? Yo dormía, pero mi corazón velaba. Y vino el amado y levántate, amiga mía, paloma mía. No, ya me bañé. No, ya me lavé los pies. Y entonces el Señor dice, bueno. Pero el punto es que es Edom, que es Esaú, termina volcándose contra. En un espíritu que es totalmente del anticristo, ¿verdad? Y bueno, en esta ocasión vamos a concluir aquí. Vamos a dejarlo aquí. Pero pensando en este versículo 6,
tal como el heredero, tal como aquel que sí entra, tal como aquel que sí sube, somos la generación de los que lo buscamos a Él. Somos la generación de los que le buscamos. Y nos piden oración, queremos orar. Acuérdate que nos habían pedido oración. Sí. Pues a mí me gustaría terminar así como empezamos. Sí. Bienaventurados los pobres y mansos. Los pobres en espíritu. En espíritu, porque ellos heredarán el reino. Amén, amén. Si esa mansedumbre hubiera estado en Esaú, pues no hubiera hecho lo que hizo. Y esa mansedumbre estaba en Jacob. Pues sí. Eso debe estar en nosotros. Sí, claro. Y pues entender lo que Dios está haciendo, quiere hacer con nosotros. Y no menospreciar. Nos piden oración nuestra hermana Eunice. Antes nos había pedido oración Alma Crespo. Y también nos pidió oración Josué Gaona, si mal no recuerdo. Vamos a hacer estas oraciones ya para concluir este tiempo. Y la próxima semana, si el Señor lo permite, aquí estaremos. Pero vamos a elevar nuestra oración. Señor, alabamos tu nombre, te bendecimos, te damos honra y gloria. Y tenemos delante de ti nuestras peticiones. En esta hora queremos rogarte en misericordia, en favor, que atiendas cada una de las peticiones, la petición de nuestro hermano Ramiro, nuestra hermana Eunice, la petición de nuestra hermana Alma Crespo, Señor, lo mismo la petición de Christopher, Josué Gaona, Señor. Atiende nuestra oración, respóndenos, Señor, dales conforme a su fe, dales conforme a la esperanza que hay en Cristo Jesús, déjales ver tu gloria y tu poder, Señor. Extiende tu mano poderosa y déjales ver cuán grande amor tienes para con ellos. Glorifícate, Señor. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Te damos gracias y te reconocemos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Pues gloria al Señor. Si Dios lo permite, la próxima semana por acá estaremos. Gracias a nuestro hermano Ricardo. Gracias por este tiempo. A ustedes, sigan en comunión con Dios. Congréguese. Todos aquellos que no tienen un lugar, ahí los esperamos en cielos abiertos. Hasta la próxima. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? La incertidumbre te consume. Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.